23ª carta sobre la consideración debida a las gentes de letras. Ni en Inglaterra ni en ningún país del mundo se encuentran establecimientos en favor de las bellas artes como en Francia. Hay universidades casi en todas partes, pero solo en Francia se encuentran esos útiles estímulos para la astronomía, para todas las partes de las matemáticas, para las de las medicinas, para la investigación de la antigüedad, para la pintura, la escultura y la arquitectura. Luis XIV se ha inmortalizado con todas esas fundaciones y esa inmortalidad no le ha costado ni 200.000 francos al año. Confieso que uno de mis asombros es que el Parlamento de Inglaterra, que se ha decidido a prometer 20.000 guineas a quien hiciese el imposible descubrimiento de las longitudes, no haya pensado en imitar a Luis XIV en su magnificencia con las artes. El mérito encuentra en verdad en Inglaterra otras recompensas más honrosas para la nación. Tal es el respeto que ese pueblo tiene por los talentos, que un hombre de mérito siempre hace allí fortuna. El señor Addison en Francia hubiese sido de alguna academia y hubiese podido obtener, por el crédito de alguna mujer, una pensión de 1.200 libras, o mejor, le hubiesen buscado problemas sobre pretexto de que habrían advertido en su tragedia de Catón algunos trazos contra el portero de un hombre de posición, pero en Inglaterra ha sido secretario del Estado. El señor Newton era intendente de la moneda del reino. El señor Congreve tenía un cargo importante. El señor Prior ha sido plenipotenciario. El doctor Swift es deán de Irlanda y es mucho más considerado que el primado. Si la religión del señor Pope no le permite tener un puesto, no impide por lo menos que su traducción de Homero le haya valido 200.000 francos. He visto durante mucho tiempo en Francia al autor de Rhadamiste, a punto de morirse de hambre, y el hijo de uno de los hombres más grandes de Francia ha tenido, y que comenzaba a marchar sobre las huellas de su padre, se hubiera visto reducido a la miseria sin el señor Fagon. Lo que más estimula las artes en Inglaterra es la consideración de que gozan. El retrato del primer ministro se encuentra sobre la chimenea de su gabinete, pero he visto el del señor Pope en 20 casas. El señor Newton recibió honores mientras vivió y ha sido honrado después de su muerte como debía serlo. Los principales de la nación se han disputado el honor de llevar las cintas de su féretro en el cortejo fúnebre. Entren en Westminster. No son las tumbas de los reyes lo que allí se admiran. Son los monumentos que el agradecimiento de la nación ha erigido a los hombres más grandes que han contribuido a su gloria. Verán allí sus estatuas como se veían en Atenas, las de Sófocles y los Platón. Y estoy persuadido de que la sola vista de esos gloriosos monumentos ha excitado más de un espíritu y ha formado más de un gran hombre. Incluso se ha reprochado a los ingleses el haber ido demasiado lejos en los honores que rinden al simple mérito. Se han levantado objeciones contra que se haya enterrado en Westminster a la célebre comediante Miss Oldfield, poco más o menos con los mismos honores que se han atribuido al señor Newton. Algunos han pretendido que habían fingido honrar hasta ese punto a esa actriz, a fin de hacernos sentir más la bárbara y cobarde injusticia que nos reprochaban por haber arrojado al estercolero el cuerpo de Mill le Couvrer. Pero les puedo asegurar que los ingleses, en la pompa fúnebre de Miss Oldfield, enterrada en su Saint-Denis, no han consultado más que a su gusto. Están muy lejos de atribuir infamia al arte de Sófocles y Eurípides y de apartar del cuerpo de sus ciudadanos a los que se dedican a recitar ante ellos obras de las que la nación se glorifica. En el tiempo de Carlos I y
En el comienzo de esas guerras civiles comenzadas por rigoristas fanáticos, de las que ellos mismos fueron finalmente las víctimas, se escribía mucho contra los espectáculos, tanto más cuanto que Carlos I y su mujer, hija de nuestro Enrique el Grande, los amaban extraordinariamente. Un doctor llamado Prime, escrupuloso ante cualquier atrevimiento, que se hubiera creído condenado si hubiese llevado una sotana en lugar de un abrigo corto y que hubiese querido que la mitad de los hombres hubieran pasado a cuchillo a la otra por la gloria de Dios y la propaganda fide, se decidió a escribir un libro muy malo contra unas comedias bastante buenas que se representaban todos los días muy inocentemente ante el rey y la reina. Citó la autoridad de los rabinos y algunos pasajes de San Buenaventura para probar que el Edipo de Sófocles era obra del maligno y que Terencio estaba excomulgado ipso facto. Y añadió que sin duda Bruto, que era un jansenista muy severo, no había asesinado a César más que porque César, que era sumo sacerdote, había compuesto una tragedia de Edipo. Finalmente, dijo que todos los que asistían a su espectáculo eran excomulgados, que renegaban de su crisma y su bautismo. Esto era ultraje al rey y a toda la familia real. Los ingleses respetaban entonces a Carlos I. No quisieron soportar que se hablase de excomulgar a ese mismo príncipe al que hicieron después cortar la cabeza. El señor Prime fue citado ante la Cámara Estrellada, condenado a ver su hermoso libro quemado por la mano del verdugo y él que le fuesen cortadas las orejas. Su proceso se conserva en las actas públicas. Se guardan bien, en Italia, de fustigar la ópera y de excomulgar al señor Senesino o la sinagoga Cusoni. En lo que a mí respecta, me atrevería a desear que se pudiese suprimir en Francia yo no sé qué malos libros que se han impreso contra nuestro espectáculo, pues, cuando los italianos y los ingleses se enteren de que mancillamos con la mayor infamia un arte en el que sobresalimos, que se condena por impío un espectáculo representado entre los religiosos y en los conventos, que se deshonran juegos en los que Luis XIV y Luis XV han sido actores, que se declaran obra del demonio piezas recibidas por los magistrados más severos y representadas ante una reina virtuosa. Cuando, digo, los extranjeros se enteren de esta insolencia, de esta falta de respeto a la autoridad real, de esta barbarie gótica que se atreven a llamar severidad cristiana, ¿qué quieren que piensen de nuestra nación? ¿Y cómo podrán concebir o que nuestras leyes autoricen un arte declarado tan infame, o que se atreven a marcar de tal infamia un arte autorizado por las leyes, recompensado por los soberanos, cultivado por los grandes hombres y admirado por las naciones, y que se encuentre en el mismo librero la declamación del padre Lebrun contra nuestros espectáculos al lado de las obras inmortales de los Racine, Corneille y Molière?